Bien, compañeros, compañeras. Entonces, como les mencionaba, hay una lectura crítica nuestra respecto del planteamiento de la Revolución Rusa, pero básicamente vamos a leer los hechos en el relato histórico y ya para fines más académicos, un poco una lectura desde estos hechos de cómo se plantea la revolución en esa época, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Me confirman que están viendo, por favor, la presentación? Sí, profe, sí se ve. Muchas Sí, profe. gracias. Gracias, no me permite avanzar, no sé, ahí, listo. Bien, el primer elemento que marca Béjar para hablarnos de la Primera Guerra Mundial, que además es un hecho que venía ya observando Lenin y que la misma Béjar nos habla desde su lectura de la era del imperialismo, ¿no? Lo que venía sucediendo, ¿ya? Y por supuesto, Lenin nos permite también observar lo que significa la confrontación y la conflagración de las naciones en disputa del avance y la conquista de territorio, de nuevo territorio, en función de la repartición de las colonias en el mundo. Entonces, este es un tema que está profundamente, me refiero al de la Primera Guerra Mundial y por supuesto a la Revolución Rusa, profundamente ligado a lo que está sucediendo en la Primera Guerra Mundial y este orden que se está marcando en función de la repartición colonial del mundo, ¿no? En una época particular del capitalismo, que básicamente es el crecimiento exponencial de los capitales, de la concentración de la concentración de la fuerza de trabajo, de la concentración de los medios de producción, de la concentración de la materia prima, de la concentración de los mercados, es decir, una concentración y una acumulación a niveles ampliados en el mundo entero, de cómo las periferias y el capital dependiente está también interlocutando con los países que hacia 1850, recuerdan, empezaron a expandir el proceso de industrialización después de que lo hizo Gran Bretaña, ¿no es cierto? En este contexto, básicamente, se organiza la Primera Guerra Mundial y tiene un contexto particular que se desarrolla en el escenario de los Balcanes, pero es un contexto muy particular que está en la lógica de la disputa entre los países interimperialistas. Y por eso los rusos del partido bolchevique deciden no participar más que no participar, que una vez que la revolución triunfó, deciden no continuar en la guerra, porque los zaristas, el gobierno zarista participó en la Primera Guerra Mundial, fue uno de los primeros países que hacen parte de la Triple Entente, ¿no es cierto? Junto con Gran Bretaña, que es el país que se une al final a la guerra, y junto con Francia. Y ahí uno puede ver la tesis del imperialismo no como no como esto que se mencionaba o que Kautsky mencionaba, la tesis del ultraimperialismo, no como una alianza, ¿no es cierto?, entre las grandes potencias para la expansión del mundo, sino más bien como una disputa, ¿no?, de los territorios y a pesar de ellos una alianza muy coyuntural para disputarse territorio y para dar por finalizado lo que serían los últimos reinos y los últimos imperios en Europa. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, lo que vamos a tener es ya un conjunto de nuevas naciones que estaban reproduciendo la lógica que la Revolución Francesa impuso, sobre todo en términos políticos, ¿no?, en cómo las naciones, los estados se organizaban de manera, ya diríamos, mucho más acelerada en función de la apuesta política que se había hecho desde Francia. Hablamos sobre todo de los primeros estados-naciones modernas y de las repúblicas que estaban organizándose después de que los imperios, los reinados hayan sido
hayan finalizado, ¿no? Y después de toda la repartición del mundo europeo y también del mundo colonial. Al interior de Europa también hubo reparticiones, ¿no? Los grandes perdedores tuvieron que fragmentarse en sus territorios y a partir de esa fragmentación de la Primera Guerra Mundial, nosotros también tenemos como un elemento, como ya marcamos con algunos textos anteriormente, elementos que nos permiten pensar en este siglo de grandes crisis, de grandes confrontaciones y guerra. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pero también el nacimiento de este movimiento nacional socialista o fascista en el mundo a partir de esta desintegración causada por la Primera Guerra Mundial. Lo que quiero decir es, no solo los países coloniales o las periferias o los continentes que estaban alrededor del centro europeo fueron colonizados, recolonizados o, digamos, tuvieron una relación de dependencia, aun cuando fueran países que habían ya alcanzado su independencia de las metrópolis, de las coronas europeas, pero aún así tenían una economía dependiente a estos centros europeos, ¿no? Algunos países. Entonces, ustedes ven ahí, digamos, una periferia en el propio centro. Esto es importante observar. Béjar, entonces, para salir ya de este contexto amplio que hemos hecho, nos habla del concierto europeo al sistema de alianzas. Entonces, ella nos explica la Primera Guerra Mundial entendiendo lo que significó el concierto europeo. ¿Qué era el concierto europeo? Es una alianza, digamos así, que se arma entre los países europeos, ¿no es cierto? Por lo menos en los países que Napoleón Bonaparte había intentado, el emperador Napoleón Bonaparte había intentado conquistar. Este concierto europeo se organiza tras la derrota de Napoleón Bonaparte, ¿no? En la batalla de Waterloo, en el que los estados europeos reconocen la autonomía jurídica, ellos se reconocen su propia autonomía jurídica y la integridad territorial. En esta especie de acuerdo entre los países centrales de respetar las fronteras estaban Gran Bretaña, Francia, Prusia, Austria y Rusia, ¿no? Que buscaban mantener básicamente el mapa, ¿no? Diseñado tras la derrota, como les digo, de Napoleón hacia 1815. Entonces era un acuerdo entre estas naciones de no intervención y de no traspaso de las fronteras que ya se habían demarcado en el Congreso de Viena, como les digo, precisamente en 1815. Entonces era un respeto de las fronteras, ¿no? Una vez que se había ya determinado que el avance de Napoleón había llegado hasta este límite determinado. Ahí ustedes ven en el mapa, en el Congreso de Viena, cómo se habían delimitado los países. Ustedes pueden ver aquí en el cuadro de la historia, pueden ver ustedes, ¿no? Los imperios, estamos hablando hacia 1815, ¿no? El imperio de Austria y Hungría, ¿no es cierto? Que además tenía una parte que llegaba incluso, si ustedes se fijan en el tono mucho más atenuado, ¿no? De este color naranja, hacia donde avanza el imperio de Austria-Hungría, es decir, este mapa es el que se debía mantener. Dinamarca, el reino de Dinamarca, ¿no? Y las anexiones tras el Congreso de Viena, es decir, nos anexamos territorio y hacemos el Congreso de Viena para resolver que estas anexiones de territorio se puedan mantener. Lo mismo vemos con Prusia, ¿no es cierto? Y los países que estaban alrededor, Westfalia, Brandenburgo, el reino de Piamonte en Cerdeña, en color café, el Reino Unido, en color verde, el Reino Ruso, que había avanzado también hacia Polonia, y el Reino de Suecia. Ustedes pueden ver, incluye hacia más el norte de Europa, ¿no es cierto? Aquí también vemos a Finlandia como parte del Imperio Ruso, ¿no? Y está límite, ¿no es cierto?, que está marcado de la Confederación Germánica, ¿no? Más o menos del avance
de un reino que estaba alrededor de Alemania, ¿no es cierto? Todo esto que ustedes ven delimitado acá. Básicamente, estas son las fronteras que se intentan respetar en el Congreso de Viena hacia 1815. Ahí ustedes están observando el mapa de los Balcanes al que vamos a regresar en un momento, porque esto es importante entender. Si quieren ustedes, el conflicto de los Balcanes o las guerras de los Balcanes es el detonador que va a permitir el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Este es el detonador, ¿no? Entonces, como les decía, este concierto europeo, para regresar al tema inicial, al tema que nos permite arrancar y entender la Primera Guerra Mundial, el concierto europeo entonces promovía la paz, ¿no? El respeto de las fronteras entre los países europeos, no todos los países, pero en su gran mayoría estos países europeos que habían tenido una lógica de anexión previo a 1815. Sin embargo, ¿no? Esta aparente paz se pone en juego después de 30 años, es decir, en 1845, y se resquebraja precisamente por este ascenso de algunas potencias capitalistas, por el declive de Gran Bretaña, por el ascenso no solo económico, sino político, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Japón también como una potencia imperialista, y sobre todo por las crisis del régimen zarista y de los imperios. Ya habíamos visto esto en la anterior, no en la anterior clase, sino en el anterior texto de Lenin, sino en el texto de la era del imperialismo de María Dolores Béjar, la crisis de los imperios chino y otomano, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el imperio chino se estaba comprimiendo en función de los tratados desiguales, y en función de las guerras del opio, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos y algunos otros países habían impuesto al imperio chino para que puedan abrir las fronteras. Recuerden que a nivel interno el imperio chino estaba pasando por una crisis que de alguna manera se termina en la revolución de los boxers, ¿no? Una revolución súper reaccionaria de los campesinos pobres, pero también en un momento también contra las creencias religiosas que de Occidente estaban avanzando hacia Oriente, ¿no? Y bueno, básicamente son las imposiciones de apertura de sus fronteras comerciales, en el caso del Imperio Chino, lo que hace que exista una fuerte revolución y transformación de ese imperio. Y lo mismo el Imperio Otomano, que recuerden que habíamos dicho que habían retrocedido de los Balcanes hacia el norte de África, es decir, que cada vez las potencias, tanto zaristas como británicas, estaban haciendo retroceder al Imperio Otomano. Por un lado, los zaristas no querían, el Imperio zarista no quería el avance a los Balcanes porque, como les había mencionado en la clase de Béjar, me parece, había una identidad étnica, histórica, entre la población de los Balcanes con la población rusa, ¿no es cierto? Y por otro lado, también los británicos tenían un profundo interés en el avance en ese territorio, puesto que existía una gran cantidad de materia prima que podía ser útiles para los fines de expansión en este primer momento de Revolución Rusa, en el caso puntual de los británicos, ¿no es cierto? Esto hace que el acuerdo entre los países del concierto europeo, ¿no es cierto?, se resquebraje. Que hacia 1845, recuerden ustedes que la expansión industrial es hacia 1850. Esto está pasando 5 años antes de esta gran expansión industrial que tienen los europeos, ¿no es cierto? Y esto, digamos, en medio de algunas cuestiones que están pasando en el mundo, sobre todo este primer dato que no les había mencionado, que es el atentado que se realiza hacia 1914, el atentado serbio, ¿no? Se asesina al heredero del trono austrohúngaro, ¿no es cierto? Y los Habsburgo, tras una respuesta insuficiente de los serbios, declaran la guerra,
¿no es cierto? Este es el elemento que nos permite observar cómo comienza en términos particulares la Primera Guerra Mundial. Pero el antecedente del atentado serbio al heredero del trono austrohúngaro es el que nos importa. Ciertamente este es el hecho, y esto quiero que distingamos, el hecho que permite las distintas declaraciones de guerra es el que estoy mencionando, el asesinato el asesinato del heredero al trono, o sea, el rey, ¿no? de Austro-Hungría. Este es el hecho. Pero ¿qué está atrás? Es decir, ¿por qué los serbios lo asesinan? ¿Por qué asesinan al heredero del reino? ¿No es cierto? Esto es lo que nos debe, es lo que nos debe alentar la reflexión. Una vez que este hecho se sucede, ¿no es cierto? Los franceses, como ustedes saben, y los zaristas compartían enemistad con las potencias centrales. Es decir, Francia, que no era un país muy desarrollado en términos del capitalismo, muy desarrollado en términos de su mercado y su industria. Recuerden ustedes que habían Holanda, Alemania, Países Bajos, es decir, todos estos países ya estaban en este caminar industrializado, en este caminar hacia el fortalecimiento del capitalismo en términos económicos, ¿no es cierto? Francia era un país, digamos, intermedio. Entonces, esa imposibilidad de una competencia con los británicos o con los alemanes o con los norteamericanos de Francia crea cierta rivalidad entre los países europeos. Entonces, los franceses y los rusos, que para ese tiempo estaban conducidos por el imperio zarista, compartían esa enemistad, como les digo, con las potencias centrales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elemento hace que se genere una disputa entre las potencias? Por ejemplo, los franceses se posicionan contra Alemania porque se apropian del territorio de Alsacia y Lorena hacia 1870. Entonces, los alemanes se anexan este territorio de los franceses y eso crea una disputa entre Francia y Alemania, ¿no? Por eso Francia, Gran Bretaña y Rusia van a estar en la triple entente combatiendo sobre todo Alemania y Austria, ¿no? Que son la parte a la que hay que combatir en esta Primera Guerra Mundial. Porque ya había una disputa previa, estas disputas internas que menciono entre los países centrales europeos. Los rusos, por ejemplo, tenían una disputa contra los Habsburgo porque, como les había mencionado, había un afán no solo de los británicos, sino también de los alemanes de avanzar en la conquista por este territorio, por los Balcanes. ¿Por qué era tan codiciado el territorio de los Balcanes? Porque, como vuelvo a repetir y a mencionar, la materia prima que se podía obtener, sobre todo minas, ¿no? Que se podía obtener de este territorio particular, era un botín importante, era un botín colonial muy apetecido para las potencias que estaban alrededor de los Balcanes. Y una de las potencias que estaban mucho más cercana era, pues, por supuesto, los alemanes que querían apropiarse de este territorio. Entonces, Rusia, fíjense ustedes que Rusia y Alemania también tenían esta disputa interna por el territorio. Francia, por su lado, como les había mencionado con los alemanes, también tenían una disputa territorial, puesto que ya se habían anexionado territorio que le pertenecía a Francia para ese entonces. Entonces había una disputa ya, como ustedes están viendo, de los franceses y los rusos contra los alemanes y los británicos, que se suman al final, aunque chocan con Francia al norte de África y con el norte de la India, y con el norte de la India precisamente con los rusos. Entonces, fíjense aquí, esta es la tesis que está delineando Lenin, ¿no? Él decía, las potencias pueden juntarse coyunturalmente, pero las potencias en un momento determinado van a estar en disputa por el territorio. Y ustedes pueden ver aquí potencias aliadas, ¿no es cierto?, que se están disputando los territorios y potencias que, aunque no son aliadas, ¿no es cierto?, van a estar en confrontación permanente precisamente por esos territorios. Entonces, la tesis del ultraimperialismo de Kautsky es una tesis que
ya en la historia, a la luz de la historia, no es una tesis que se pueda aplicar a la Primera Guerra Mundial. No hay tal alianza de los países y por lo tanto no es que los países más bien van a resolver sus conflictos territoriales o de anexión territorial de manera pacífica, como Kautsky mencionaba en esta tesis del ultraimperialismo, como leímos en el texto de Lenin. Esto en la Primera Guerra Mundial no se puede aplicar, compañeros. Aquí hay una visión muy concreta y clara de confrontación y solamente una alianza muy coyuntural en la Primera Guerra Mundial, que además deben saber ustedes que al final, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra Mundial hay disputa entre las mismas potencias, me refiero entre los franceses y entre los alemanes, perdón, y entre los británicos, ¿no? Porque sabrán ustedes que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los rusos fueron eliminados de los tratados de paz o de la repartición del mundo, porque en ese momento los rusos ya habían conquistado la revolución bolchevique. Entonces, el polo socialista, por supuesto que no estaba en interlocución con el mundo capitalista que se prefiguraba como potencias imperialistas, ¿no es cierto? Entonces, Gran Bretaña, les decía, se suma al final, aunque chocó con Francia por África, porque Gran Bretaña estaba disputándose territorio colonial en África con los franceses, es decir, británicos y franceses, perdón, tenían una disputa muy fuerte por la conquista del África, como ustedes ven o como ustedes pudieron observar en clases anteriores, el país, ¿no es cierto?, metropolitano que alcanza con más fuerza a conquistar colonias en África es finalmente Gran Bretaña. Francia también tiene su botín colonial allí, pero con una disputa muy encarnizada con los británicos, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que había ya un choque. Y lo mismo tenía Gran Bretaña con Rusia, es decir, había un choque entre los británicos y los rusos, porque recuerden que la India era protectorado británico y que los rusos, la Rusia zarista me refiero, también querían expansión y avance hacia el sur. Y eso les molestaba, por supuesto, a los británicos y entonces tenían un roce ahí con los rusos, es decir, entre británicos y rusos había una disputa por la colonia India, ¿no?, que era protectorado, que fue muy tempranamente protectorado de los británicos. Entonces, frente a esto, frente a esta disputa, como ustedes están viendo, se arma la Triple Entente, como ya les digo, Gran Bretaña llega al final, y básicamente la disputa será contra Alemania y contra Austria, ¿no es cierto? Pero es importante entender lo que está sucediendo con los Balcanes, ¿no es cierto? Y ahí quisiera que ustedes observen el mapa, ¿no es cierto?, de los Balcanes y este detonante, recuerden ustedes, vamos a volver al hecho de la confrontación que tienen no, a este hecho no confrontación, sino al asesinato del heredero al trono austrohúngaro, ¿no? Al asesinato del príncipe. Básicamente a eso vamos a retornar. ¿Por qué se lo asesina? ¿Por qué los serbios lo asesinan? Entonces aquí está la explicación. Y ahí quiero que se fijen en el mapa y que me den un segundito, por favor, para tomar un poquito de agua. Me dan un segundito, voy a hacer un silencio. Gracias.
compañeros, me estoy haciendo un café. Bien, ¿qué hace que se le asesine entonces al príncipe Francisco Fernando? ¿No es cierto? Ustedes aquí pueden apreciar en el mapa, este es el territorio de los Balcanes al que nos veníamos refiriendo, la disputa entre los Habsburgo, la disputa entre los rusos, ¿no es cierto? La disputa también que tenían los británicos por este territorio, ¿no es cierto? Es decir, había una apetencia por este territorio muy fuerte en general de varias potencias, pero la diferencia sería que este territorio tenía una cercanía, una identidad étnica, política, religiosa con los rusos, además de los recursos naturales que eran también codiciados, ¿no es cierto? Básicamente, aquí empieza una división que también es provocada por los países que están alrededor, ¿no? Por los países que están alrededor de los Balcanes. Y entonces, había elementos que hacían que su situación fuera muy compleja, ¿no? Sobre todo en términos sociales, culturales, políticos. Ustedes tienen una división interna aquí, que se origina una división interna en los Balcanes. Por un lado van a estar los eslavos del norte, que van a ser los croatas, los eslovenos y los eslovacos, ¿no? Eso va a ser, ¿no es cierto?, un primer elemento de disputa, el elemento de disputa interna. Por supuesto que había una disputa externa, por parte de las monarquías, de los reinos que estaban disputándose en ese momento, y las naciones que para ese momento también querían y tenían intereses en este territorio, pero se origina el problema con una disputa interna. Entonces, los eslavos del norte, como les decía, croatas, eslovenos y eslovacos, van a ser, van a estar más cercanos a los húngaros, ¿no es cierto? A los austriacos, a los húngaros. Recuerden ustedes que ellos estaban mucho más cercanos a los alemanes, es decir, incluso por un asunto territorial, ¿no es cierto? Estaban mucho más cercanos a Alemania, a Austria, a Hungría, ¿no? Que eran básicamente las potencias que declaran la guerra. Y por otro lado, tenemos a los eslavos del sur. Entonces, norte y sur de los Balcanes están en disputa, ¿no es cierto? Norte y sur de los Balcanes en disputa. ¿Quiénes se encontraban en el sur? Los eslavos del sur, por su lado, eran los serbios, los macedonios y los montenegrinos. Serbios, macedonios y montenegrinos estaban del otro lado, ¿no es cierto?, de la disputa, es decir, el sur y el norte de los Balcanes. Gran parte de los albanos y eslavos, bosnios, se convirtieron al Islam. Muchos de estos que están aquí se convirtieron al Islam. Muchos de estos eran católicos, católicos ortodoxos también, por la relación que tenían con los rusos. Pero gracias a la invasión del Imperio Otomano, ¿no?, que se encontraba al norte de África, también muchos de los bosnios se habían convertido, como les digo aquí, al Islam, desde la conquista de los otomanos. Hacia 1900 o desde 1900, la situación de los Balcanes se complica a Viena, ¿no es cierto?, que ejercía un protectorado, decide anexar a Bosnia y a Herzegovina, ¿no? Es decir, este territorio que ustedes están observando aquí quiere ser anexado a Viena, ¿no es cierto? Y esto promueve el malestar de los serbios que están en este lado de acá
y de los sectores más nacionalistas cercanos a Rusia, es decir, provoca el malestar de los eslavos del sur. Eso hace que hacia 1912 estalle la Primera Guerra Balcánica que expulsó a los otomanos, ¿no?, del sector de Macedonia, que estaba ubicado por acá, ¿no es cierto? Expulsa a los otomanos y se reparte, ¿no es cierto?, el territorio serbio, búlgaro y griego. El territorio de Bulgaria, de Serbia, parte del territorio serbio y parte del territorio de Grecia, ¿no? Ni Italia ni Austria querían a Serbia con salida al mar, ¿no es cierto? Y apoyaron entonces la creación, no querían que Serbia tenga salida al mar, ¿ya? Porque había una confrontación. De este lado estaban auspiciando los austriacos, los alemanes, ¿no es cierto?, a los eslavos del norte, y por otro lado a los eslavos del sur los estaban apoyando básicamente los rusos, ¿no? Entonces, en esta repartición que se hacen del territorio del sur, como habíamos mencionado, los no querían, ¿no?, ni Italia ni Austria quería que Serbia, que está ubicado acá, tenga una salida hacia el sur. Entonces se crea un nuevo estado que va a ser aliado de los eslavos del norte, que va a ser el estado, que es un nuevo estado, que es Albania. Albania reclama por su lado la anexión de Kosovo, ¿no es cierto?, que está justamente al norte de Albania, ¿no es cierto? Pero porque Kosovo estaba mayormente poblada por albanos, ¿no? Pero los serbios se habían negado. Los serbios que están acá se habían negado porque eso representaba más poder para los eslavos del norte, por lo tanto, más poder para Austria y para Hungría, ¿no es cierto? Más poder, y para Alemania, ¿no? Significaba más poder para ellos. Entonces, los serbios se niegan, los albaneses y los serbios de Kosovo, los albaneses y los serbios comienzan a formar guerrillas para expulsarse mutuamente, ¿no es cierto? Después de la derrota de los turcos, es decir, del Imperio Otomano, estalló otra guerra por el reparto de Macedonia, que está ubicada a este lado de acá, que fue recuperada. Bulgaria, que está también al norte de Macedonia, es derrotada y perdió tierras ganadas tanto en Serbia y Grecia. Salieron beneficiadas de las tierras que Bulgaria había pedido. Entonces, Serbia, que está por acá, y Grecia salen de alguna manera triunfadores con esta derrota que Bulgaria tuvo, ¿no? Los resultados de las guerras balcánicas endurecieron la posición es decir, si ustedes se fijan, la creación de las guerrillas de expulsión tanto en Serbia como en Albania, en Kosovo también no solo existían pobladores albaneses, sino que también, o albanos, perdón, sino también existían pobladores serbios. Eso hace, ¿no es cierto?, que exista una confrontación muy fuerte al nivel interno, ya al nivel de guerrillas, ¿no es cierto? Y eso hace que también las posiciones contra el imperio austrohúngaro se recrudezcan. Todos los elementos que ustedes ven de manera interna son elementos que también están siendo influenciados por los imperios que están por fuera del territorio balcánico, y también por el imperio ruso, no solo por los que están más cercanos, como el imperio austrohúngaro, como los Habsburgo, sino también contra o están influenciados por los zares, no por el imperio ruso. Eso hace que se asesine, ¿no? Se asesine al emperador austrohúngaro. Entonces, este contexto de guerras, ¿no?, que están ahí permanentemente pugnando desde 1900 y por lo menos unos 15 años, desde 1900 hasta 1912, hasta 1913, ¿no es cierto?, son el detonante para el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, ¿cierto? Este es el detonante, este conflicto que las mismas potencias
imponen al interior esta división que tienen los eslavos del norte y los eslavos del sur. Es importante entender cómo sucede precisamente para que haya esta conflagración, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso hace que exista hacia fines del siglo XIX un avance de la exaltación de esta idea del patriotismo, ¿no? Que se generalice también el armamentismo, es decir, esta exaltación patriótica, la idea de patria, la idea de nación, está en el sustrato de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Y esta idea de patriotismo permite que haya, ¿no es cierto?, una emergencia de la idea generalizada y esta apuesta generalizada por el armamentismo, ¿no? Y cada país, ¿no?, va desarrollando una crisis interna, en función de lo que sería el nacionalismo. Es decir, se retoma con mucha fuerza esta idea de los nacionalismos. Esta idea del nacionalismo, es decir, de recuperación del territorio, ¿no?, hace que hay una disputa entre los socialistas rusos en función de crearse, ¿no?, un movimiento más bien internacionalista, es decir, que no luche por las ideas del patriotismo y del nacionalismo, sino que se luche por una idea de internacionalismo. Por ejemplo, en el caso de Alemania, se forman allí los partidos socialdemócratas que están alrededor del comunismo, ¿no?, de las ideas del comunismo, de las ideas de Lenin, de las ideas del bolchevismo, ¿no es cierto? Y se alejan del Partido Socialdemócrata precisamente porque este Partido Socialdemócrata había tenido la idea, por supuesto, de una realización nacionalista. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que son militantes del Partido Socialdemócrata Alemán, que para ese tiempo estaban muy vinculados a las ideas del marxismo, a las ideas propuestas en la Revolución Rusa, entonces declinan de su participación en el Partido Socialdemócrata Ruso porque hablaban del internacionalismo del proletariado tal cual había señalado Lenin, es decir, la disputa no puede ser una disputa por el territorio nacional porque eso sería involucrarnos en una disputa a nivel global interimperial, ¿no es cierto? Y por supuesto en ese momento las tesis del marxismo, las tesis revolucionarias tenían que trascender precisamente la lógica nacional, ¿no? Entonces se forma lo que se llama la Liga Espartaquista y también pues que los llevaran a la cárcel, tanto a Luxemburgo como a Karl Liebknecht, ¿no? Por su lado, por ejemplo, Lenin propone la ruptura con la Segunda Internacional, ¿no es cierto? Porque la mayoría en esa Segunda Internacional era de centro, digamos, tenían una idea prácticamente, o muchos de ellos tenían una idea prácticamente a favor de la Primera Guerra Mundial y Lenin, ya preveyendo esas condiciones, más bien se desafilia precisamente de esa Segunda Internacional que ya les había mencionado en la anterior clase del texto de Lenin, que estaba avanzando más bien hacia formar contextos y condiciones para que se pueda organizar la revolución, no la reforma en el caso que se pretendía, ¿no es cierto? En el caso del resto de naciones o apuestas desde los mismos rusos, ¿no?, que estaban buscando participar en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, trascendiendo ya un poco del tema que habíamos mencionado sobre los eslavos del norte, los eslavos del sur, lo que hace que se produzca el asesinato del príncipe de Austria-Hungría, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las alianzas militares en el centro, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la entente cordial, ¿no?, que se había organizado entre Gran Bretaña, entre Francia y entre el Imperio Ruso, ¿no? Aquí ustedes ven las potencias
confrontadas, ¿no es cierto? Y las adhesiones que tenía Rusia, ¿no? Aquí hablamos de los serbios, parte de los montenegrinos, ¿no? Y todo este espacio que aquí ustedes pueden, sí ya pueden ver en términos mucho más integrales, ¿no? Pueden observar las fuerzas que estaban interviniendo, ¿no? Los austrohúngaros en todo el centro de Europa, ¿no? Italia también fue un aliado, por supuesto, en esta confrontación en el lado alemán y del lado de los austrohúngaros, ¿no? Esta guerra, ¿no es cierto? Esta Primera Guerra Mundial, entonces, tiene más o menos un saldo de 20 millones de personas que mueren en la guerra, ¿no? Y es una guerra que posibilita el crecimiento de la industria armamentística. Ya recuerdan ustedes que el aparecimiento del hierro, el acero permite el desarrollo de las vías de comunicación, los medios de transporte, pero también habíamos dicho de una germinal industria armamentística. Pero en este momento, ¿no es cierto? Estamos hablando hacia 1917, hacia 1918, ¿no? La industria armamentística se había modernizado totalmente, ¿no? Aparecen armamentos o nuevos armamentos como por ejemplo las ametralladoras, los cañones, las granadas, los torpedos, los gases tóxicos, ¿no? Que es un avance de la industria farmacéutica. Para ese entonces también se comienzan a utilizar, es decir, la Primera Guerra Mundial o por lo menos las postrimerías de la Primera Guerra Mundial utilizan ya avances de la ciencia y tecnología para la confrontación de las naciones, ¿no? Alemania abandona la guerra de movimientos, ¿no? Que promovió el avance hacia Bélgica y Francia y después detienen su avance y la guerra se convierte en una guerra de desgaste, es decir, esta movilidad que estaban teniendo tanto los alemanes, ¿no? Como la Triple Entente en su intento de cercar a las fuerzas de los alemanes y al Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto?, hace que la guerra más bien se convierta, como les había dicho, en una guerra de desgaste, ¿no? En 1917 y 1918, tanto los Habsburgo como los Romanov y los Hohenzollern abandonan el trono sin alcanzar la paz, ¿no es cierto? Esto básicamente en el caso de los rusos o de los Romanov es gracias a la injerencia de gracias a la Revolución Rusa, ¿no? Los zares tienen que huir, son asesinados, ¿no es cierto? Y en el caso de los Habsburgo y de los Hohenzollern, ellos sí abandonan el trono, ya digamos, sus reinos son transformados en estados nacionales y en algunos casos separados. Por ejemplo, Austria y Hungría son separados como naciones independientes cuando tenían una relación muy profunda y por eso toda esta lógica de creación de los movimientos nacionalistas, como ya les había mencionado, ¿no es cierto? En 1917, por suerte, se organiza la primera revolución proletaria en el mundo, la Revolución Rusa. Lenin dice que una de las cuestiones que más se afirma en la Revolución Rusa es solicitar la paz para salvar la integridad rusa frente al avance alemán, porque el avance alemán, como les digo, había sido un avance, primero una guerra de posiciones, una guerra de movimientos, pero después una guerra que se detiene en el avance territorial, pero que había ya mermado mucho de la capacidad de los soldados del ejército ruso, ¿no? Es decir, estaban devastados por las condiciones, por la hambruna, por la crisis del mismo Estado zarista, ¿no es cierto? Y en 1918, es decir, un año después del triunfo de la Revolución Rusa, se firma el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Es decir, este tratado se firma puntualmente con los alemanes. En el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no es cierto?, Rusia pierde el 34% de la población, pierde el 32% de la tierra de cultivo,
pierde el 74% de sus empresas industriales, pierde el 89% de minas de carbón, cede una parte de Polonia a Alemania y cedió a Turquía una parte de su territorio también, ¿no? Es decir, todas estas implicaciones, todas estas pérdidas, finalmente tenían que ver con la no intervención de los rusos y hacia 1918 en la guerra, ¿no? Y por ello, la finalización de la primera, o los acuerdos, o la firma de las paces, una vez que se termina la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los rusos básicamente son sacados de este acuerdo. Los rusos o la Rusia ya bolchevique, es decir, la Rusia que había conquistado la revolución. Estados Unidos en este momento tenía una postura de neutralidad. Sin embargo, los alemanes atacan territorio con sus submarinos y por ello los Estados Unidos participan al final prácticamente sin combatir, sin ningún combate, ¿no es cierto? Pero se alinean a favor de la triple entente, ¿no? Es decir, de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Toda la economía mundial, como ustedes se pueden imaginar, está al servicio de la guerra, es decir, la empresa bélica es la que más crece y el libre comercio para ese entonces se dispara con mucha fuerza, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver Europa antes de la guerra y Europa después de la guerra, es decir, los imperios, los reinos, como ustedes ven, se acaban y se organizan los nuevos estados nacionales, ¿no? Por ejemplo, el imperio, como ustedes pueden ver, el imperio alemán, ¿no es cierto? Austria y Hungría se dividen, ¿no es cierto? Austria y Hungría se dividen, Suiza como una nueva nación, lo mismo sucede con Polonia, ¿no? Con Letonia y Lituania, con Polonia ya había mencionado, Dinamarca, Noruega, Suecia aparecen ya como, como estados nacionales, los Países Bajos, o es decir, Holanda, Bélgica. Ustedes pueden ver ya en el mapa, ¿no es cierto? Rumanía, Hungría, aparecen ya como un territorio que está, por supuesto, dividido en estados, lo que llamaremos los estados modernos o estados nacionales. Aquí se forma Yugoslavia, como ustedes ven en el territorio, se deja Albania, ¿no? Albania sobrevive, y Yugoslavia, que después también será, digamos, parte del territorio que se disputa en la Revolución Rusa. Lo que dice Béjar es, uno cuando habla de la firma de la paz habla no en términos literales, sino en términos metafóricos. Y efectivamente no se firman las paces, es decir, aquí no hay paz después de 20 millones de víctimas de la guerra, ¿no es cierto? Tanto civiles como militares. Es decir, no puede haber una firma de la paz. ¿Quiénes firman la paz? Fíjense el dato curioso, ahí está nuevamente la tesis de Lenin del imperialismo. Grábense esto, ¿no? Y qué equivocado estuvo Kautsky cuando hablaba de estas paces. Miren, Estados Unidos, que no combatió en esta Primera Guerra Mundial, entra en la firma de la paz, en el Acuerdo de Versalles, pero prácticamente al final, habiendo tomado prácticamente únicamente posición con la triple entente. Y luego Italia, que también estaba en un momento a favor de Alemania y de Austria-Hungría, también vira su posición a último momento. Entonces, por eso son estos 4 países los que negocian la paz en el Tratado de Versalles, ¿no? Al final se concluye, había una disputa, ¿no?, entre los británicos y los franceses en este comité, en función de que Gran Bretaña lo que quería hacer es básicamente expandir esta lógica de libre comercio, ¿no? Y recuerden ustedes que Gran Bretaña estaba en una lógica de declinación de su proceso productivo industrial. Entonces, a Gran Bretaña le convenía profundamente que
no existan castigos en términos económicos a los perdedores de la guerra. Me refiero a los austros, me refiero a Hungría, es decir, a este ex imperio, y también a los alemanes, es decir, no les interesaba eso a los británicos, pero la tesis que con mucha fuerza tiene hegemonía en esta firma de la paz es la tesis francesa de que Alemania tiene que ayudar a restablecer la economía europea y se le cobran unos impuestos de guerra a los alemanes, ¿no es cierto? Eso hace todavía más profunda la aversión de los alemanes y esta construcción de los sentidos del nacionalismo, ¿no? Lo mismo pasa con Italia, que aunque fue ganador, no recibió, digamos, Italia tenía la misma idea de seguir creándose y formándose como un reino. Entonces los italianos participan con soldados en la Primera Guerra Mundial a favor del Entente, pero no obtienen lo que ellos querían en términos territoriales. Entonces, por eso también en Italia, igual que en Alemania, se forman estos movimientos nacionalistas, en algunos casos de extrema derecha, aunque no podríamos decir necesariamente ya en la identificación de los movimientos nacionalistas y fascistas que hayan sido totalmente de derecha, ¿no es cierto? Entonces, se arma un cerco, ¿no? Las tesis de los franceses, que son tesis de menos avance en términos capitalistas, porque como les digo, estaban en esta fase intermedia, ¿no es cierto? Les imponen restricciones, les imponen cerco a los alemanes, a los austrohúngaros, y se les impone también un castigo en términos de pagar los daños de la guerra, ¿no es cierto? Esto hacía que las economías de estos países declinaran. Recuerden que Alemania estaba en la cúspide, ¿no? En la competencia por ser una potencia imperialista en ese momento, que había logrado alcanzar un gran desarrollo industrial, ¿no es cierto? Sin embargo, esto se detiene por las tesis francesas de el pago de impuestos de guerra, ¿no? Como les había dicho, el gobierno revolucionario de Rusia había quedado excluida de la Rusia bolchevique, no participa en el Tratado de Versalles, ¿no? Y además se anula el Tratado de Brest-Litovsk que había hecho Rusia con Alemania en función de que estos mismos países, me refiero a Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, les convenía una repartición no tanto para el perdedor, sino para sus propios intereses. Por lo tanto, lo que diríamos es que no existió paces negociadas, los vencidos se tuvieron que someter a la pérdida de territorios, de restricciones militares y por supuesto pago de indemnizaciones. Entre las restricciones, por ejemplo, tenemos las siguientes. Primero, Austria no fue parte de Alemania a pesar de tener una mayoría de población alemana. Berlín fue despojada de sus colonias y desaparece el imperio austrohúngaro, ¿no? Se arma un cordón sanitario en torno a Rusia, integrado por los países que habían sido juzgados, es decir, también Rusia fue muy, muy castigada. A pesar de ello, ahí no se arma esta idea de los nacionalismos. Recuerden ustedes que ya la revolución había más bien impugnado, o los socialistas revolucionarios habían impugnado este crecimiento, ¿no? Este crecimiento de los movimientos nacionalistas, al contrario, propugnaban el internacionalismo. Se reconocieron como nuevos estados a Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia. Se fundó el reino de los serbios, de los croatas y de los eslovenos, es decir, Yugoslavia, sobre todo a partir de 1929, con poblaciones bajo dominación de turcos, ¿no? Como eran Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia, y los Habsburgo en Croacia y Eslovenia. Turquía fue un nuevo estado nacional, es decir, desaparece el Imperio Otomano, que se extiende sobre los territorios de Anatolia, Armenia, el Kurdistán. El pueblo kurdo fue dividido entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Fíjense lo que pasa, parece que es un dato menor, pero es un dato muy importante, ¿no? Esta matanza, este éxodo de los kurdos, ¿no? Que por entregar territorio al pueblo turco, ¿no es cierto? Este pueblo comienza una diáspora y por eso es dividido entre algunos países como Turquía, Irak, Irán y Siria, ¿no? Un poco la problemática del pueblo kurdo empieza tras la Primera Guerra Mundial con mucha fuerza, ¿no?
Turquía comete el genocidio armenio, de eso hay mucha referencia también en la historia. Esto es importante que podamos también analizar, porque creyeron que los armenios colaboraron con los rusos para derrotar al Imperio Otomano, ¿no? Y hay una devastación del pueblo armenio por parte de los mismos turcos, ¿no? Creyendo que los turcos, que el pueblo armenio había colaborado directamente con los rusos para alejar el Imperio Otomano de la zona, ¿no? Y un genocidio absolutamente reprochable tras la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, por supuesto, promueve la liquidación del Imperio Otomano y también hace de Egipto un protectorado inglés, ¿no? Estos son las ventajas, digamos, del colonialismo tras haber ganado la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña promueve el combate de los árabes contra los turcos, es decir, hace a los árabes sus aliados para combatir contra los turcos. De esto vamos a hablar más adelante, pero ustedes aquí tienen que hacer referencia de todo el proceso de espionaje que los británicos tuvieron para combatir a los rusos, ¿no? Y con la promesa de generar o de formar un reino de los árabes, ¿no? Promete a esta dinastía hachemita, ¿no? Que estaba en la conducción del pueblo árabe, la creación de un reino independiente que organizara la revuelta del desierto, ¿no? La revuelta del desierto es un hecho histórico que también está muy relatado en la cinematografía, en la bibliografía. De hecho, el imperio, este genocidio de los turcos contra los armenios, yo les voy a dar el nombre de una película. Dejen ver si puedo acordarme ahora mismo. Denme un segundito para revisar, porque este dato es bueno que ustedes lo tengan. Bueno, voy a tratar de indagar porque quisiera que vean una película en Netflix, sobre todo sobre el genocidio. A ver, más bien les voy a encargar eso a ustedes. Esta película de Netflix. Si alguien se encarga de buscar qué película es y trae la referencia y me pone en el chat, ahí vamos a valorar como participación eso. Entonces les dejo ahí, compañeros, para que ustedes mismos revisen, ¿no? Bueno, estaba hablando también de esta alianza que hace Gran Bretaña con los árabes para que combatan a los turcos, ¿no? Y se organizara esto que se llamó la Revuelta del Desierto. Para ello también se firma un tratado con Francia para que ocupe Siria y Líbano, y Gran Bretaña se haría cargo del territorio de la Mesopotamia y de Palestina. Fíjense ustedes nada más y nada menos lo que estamos diciendo. Nuevamente la diáspora palestina, precisamente porque se había prometido ese territorio, los británicos prometieron ese territorio a los árabes. Por eso es que los palestinos es una nación, ¿no es cierto?, que no tiene la posibilidad de organización en un territorio, y todo el conflicto de los israelíes y los palestinos, bueno, sobre todo de los israelíes combatiendo esta nación palestina, ¿no es cierto?, que ha sido vapuleada, ¿no? Y que no, por las potencias centrales y luego por los Estados Unidos a través de su alianza con los israelíes, para impedir que tengan su propio territorio, que esta nación consolide su territorio. Es un Estado sin territorio, ¿no? El ministro británico entonces aprueba a Palestina como hogar nacional para el pueblo judío, ¿no? Y Gran Bretaña les concede parte de ese territorio palestino a los iraquíes, porque al final no pudieron hacer su reino, es decir, que esta idea del reino árabe independiente no pudo ser concretada por los británicos, ¿no? Entonces, una disputa, como ustedes pueden ver en este tratado de Sykes-Picot, una disputa entre los franceses y los británicos por el territorio de Medio Oriente, puntualmente por Siria y Líbano en el caso de los franceses, y de la Mesopotamia y Palestina en el caso de los británicos, ¿no?
Si ustedes han oído de esta leyenda, de esta historia, que es una historia que relata los hechos históricos de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia precisamente era un agente británico, ¿no?, que en esta organización de la Revuelta del Desierto quería efectivamente combatir a los turcos, ¿no?, y involucra a los árabes precisamente en una alianza para derrotar finalmente al imperio turco, ¿no?, que tenía estos afanes también expansionistas. Y de aquí ustedes pueden ver también cómo los británicos trasladan el territorio palestino a los israelíes o a los judíos, y pues esto ha hecho que exista una confrontación histórica, es decir, estamos hablando de 1917, 1918, adelante, ¿no?, que ha involucrado este conflicto por las naciones occidentales, pero además imperiales, cómo han intervenido para estos conflictos internos. Y esto ha sucedido, les acabo de hacer el relato de los Balcanes, les acabo de hacer el relato en Medio Oriente, pero esto sucedió en África también, ¿no? Esta disputa encarnizada que tuvo luego, ha tenido luego conflictos y guerras civiles entre los propios estados, entre los propios estados, eh, algo pasó aquí, no me permite avanzar las diapositivas, entre los propios estados africanos, ¿no? Y aquí ustedes van a poder ver las colonias alemanas repartidas, ¿no es cierto? Gran Bretaña se queda con Tanganica, Camerún y Togo. Francia obtuvo parte de Togo y Camerún. Bélgica se apropia de Ruanda y Burundi. Japón parte de Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelanda, algunas islas del sur africano, y en China las posesiones alemanas pasaron a manos de Japón. Este es un video, pero en función del tiempo, compañeros y compañeras, vamos a dejar esta parte de la clase, ¿no es cierto? Vamos a dejar para la siguiente clase. Es decir, nos quedaría pendiente la Revolución Rusa y este último video. No sé, capaz voy a pasar este video para terminar con la Primera Guerra Mundial, para que ustedes puedan observar esto, y luego en la siguiente clase continuamos o terminamos con el tema de la Revolución Rusa, que sí es importante que ustedes lo vean. ¿Están escuchando, compás? Sí, profe. Ya. Profe, del video no se escucha nada. No, profe, no se oye el audio. Por eso les preguntaba si escuchaban el video. Déjenme ver qué pasa. Confírmenme ahí si escuchan, por favor. Bueno, ahí no, porque no está. El nuevo mapa ahí. Europeo tras la Gran Guerra. Sí, profe, ya se escucha. Perfecto. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, los países vencedores, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, firmaron con los países vencidos una serie de tratados que incluyeron cláusulas territoriales que vinieron a configurar un nuevo mapa europeo totalmente diferente al del comienzo de la guerra. La paz, tras 5 años de conflicto, permitió, entre otras cuestiones, el surgimiento de nuevas naciones y la desaparición de los antiguos imperios centrales, el alemán y el austrohúngaro, y el otrora poderoso Imperio Otomano. Por el Tratado de Versalles, Alemania vio reducida drásticamente su territorio.
además de perder sus posesiones coloniales, se vio obligada a devolver Alsacia y Lorena a Francia. Los territorios de Eupen y Malmedy pasaron a Bélgica, mientras que Holstein y Schleswig fueron entregados a Dinamarca. Por otra parte, la entrega a Polonia de la región de Poznań y el denominado Corredor del Danzig, con el fin de darle a este país una salida al mar, provocó la fragmentación de Alemania, quedando Prusia Oriental separada del resto del país. Los tratados de Saint-Germain y Trianon provocaron la desmembración del Imperio Austrohúngaro, surgiendo 4 estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Tanto Austria como Hungría perdieron buena parte de sus territorios en favor de Yugoslavia, Italia, Checoslovaquia y Rumanía. Ambos quedaron configurados como pequeños países sin salida al mar. Además, las cláusulas prohibieron tajantemente a Austria la hipotética posibilidad de unirse a Alemania. Por lo que respecta al Imperio Otomano, quedó reducido exclusivamente a Turquía. En la zona surgieron nuevos estados como Irak o Siria, que quedaron bajo mandato inglés y francés respectivamente. Además, conviene recordar que en el transcurso de la guerra había ocurrido la retirada de Rusia del conflicto. La firma del Tratado de Brest-Litovsk entre rusos y alemanes permitió en última instancia el surgimiento de nuevos estados como Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. De este modo, tras finalizar la Gran Guerra, Europa quedó configurada de manera totalmente diferente. Los grandes imperios habían desaparecido y habían sido sustituidos por un conglomerado de nuevos estados creados en ocasiones artificialmente. Esta nueva articulación terminará provocando graves resentimientos en los países vencidos, principalmente Alemania, totalmente en desacuerdo con la nueva configuración territorial. Este sentimiento alentará las posiciones revanchistas y los deseos de venganza, convirtiéndose en una de las causas principales que llevaron a los países a una nueva contienda 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Bien, compañeros y compañeras, voy a dejar de grabar.